Buenas tardes. Hoy en el programa Hablamos las Mujeres Rurales contamos con la presencia de Octavio Salazar Benítez. Buenas tardes, Octavio. Hola, buenas tardes. A ver, mira, nace en el pueblo cordobés de Cabra, padre de un hijo de 18 años y te gusta definirte como un hombre que está en el proceso de ser feminista. Oye, ¿cómo llega un catedrático de Derecho Constitucional que trabaja en la Universidad de Córdoba? ¿No eres profesor en la Universidad de Derecho de Córdoba, no? ¿Cómo llega al mundo del feminismo? Bueno, en primer lugar, agradeceros esta ventana, ¿no? que abrís y que me hayáis invitado a compartir un rato con vosotras y espero que también con vosotros. Bueno, pues yo siempre explico que eso ha sido un proceso largo, ¿no? Y que de hecho todavía no ha terminado, ¿no? Quizás tiene mucho que ver justamente con lo hecho, porque es donde yo me encuentro en concreto con una profesora que es la que inicialmente empieza a hablarme de todos estos temas que tienen que ver con el feminismo, con la igualdad de género, con esa parte de la historia que habitualmente no nos habían contado. Y cuando yo también, una vez que empiezo a trabajar en el mundo de lo jurídico, empiezo a darme cuenta de que ese mundo ha sido un mundo siempre hecho por y para los hombres, ¿no? Las mujeres han tenido que pelear muchísimo a lo largo de la historia por conseguir la igualdad. Eso empieza a abrirme, por así decirlo, una ventana, ¿no? Que yo durante mucho tiempo había tenido cerrada, ¿no? Y luego yo creo que también a lo largo de mi vida pues he tenido la suerte de en distintas relaciones y en distintos momentos tener a mi lado mujeres que han sido muy feministas, ¿no? En el sentido más rotundo del término, incluso aunque ellas no fueran conscientes, ¿no? Del significado de esa palabra. Y las acciones han sido esenciales para que yo me planteara en un momento determinado qué tenía que ver el feminismo conmigo y de qué manera yo también tenía que aplicarlo a mi vida, ¿no? Y en eso estoy, ¿no? Por eso cuando me presentaba y decía lo de estoy en proceso de ser feminista, pues yo entiendo que esto es una aventura que me va a ocupar toda la vida y me faltará tiempo para finalmente llegar a ese horizonte, ¿no? Porque en definitiva se trata de ese modelo de hombre existe todo como dentro, yo el primero, ¿no? Y lo sigo llevando a pesar de lo que intento cada día ir transformándome, ¿no? Pues sí, el feminismo es un camino en el que siempre estamos aprendiendo y desaprendiendo. Ese es el camino que llevamos. De hecho, muchas compañeras, cuando hablamos de este tema, pues dicen que ellas no se habían dado cuenta de que eran feministas hasta hace poco. Dice, pero yo sabía cosas que no me gustaban, pero nunca podía imaginarme que eso era feminismo. Claro, como siempre ha habido el tabú que ha habido y el miedo que ha habido a mentar esta palabra, ¿no? Pues también ha dado lugar a que existan ese tipo de cosas. Bueno, Octavio, nos dices que tú investigas sobre la igualdad de género, masculinidades y democracia paritaria. Ahora mismo sabes que hay directrices contrarias, ¿no? Quien está de acuerdo con lo que es la igualdad de género o quien está defendiendo la identidad de género. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema? Bueno, me preguntas por una cuestión enormemente compleja, ¿no? Para abordarla aquí de manera muy rápida, pero sí que yo creo que hay que dejar muy clara una cosa, ¿no? Y es que el feminismo, al menos yo así lo entiendo y lo he aprendido en estos años de investigación y, y también de activismo, ¿no? Abolir esa división sociocultural que nos convierte en hombres y mujeres y que nos obliga a responder a una determinada expectativa. Entonces sí que entiendo que desde ese entendimiento del feminismo, que yo creo que es el que compartimos todas y todas, se cuestionen
determinadas propuestas identitarias que lo que de alguna manera hacen es reforzar los géneros, ¿no? Y reforzar esos modelos que tienen que ver con ser un hombre de verdad o una mujer de verdad, ¿no? Cuando, insisto, lo que habría que hacer es acabar justamente con esa construcción identitaria, ¿no? Por eso yo que me dedico también a la masculinidad, que sale este tema, yo trato de ser muy rotundo en eso, en el sentido de decir que lo que hay que hacer es acabar con la masculinidad de ese modelo cultural y político que hace que determinados seres humanos, los que biológicamente tengan unas expectativas culturales, ¿no? Entonces, entiendo todas esas críticas que se hacen a propuestas que van en una dirección, podemos decir, contraria a ese objetivo, ¿no? O que lo que pueden hacer es multiplicar los géneros o finalmente convertirnos en una especie de administradores de biogénero, ¿no? Cuando creo que eso al final nos llevaría a un mundo en el que acabaríamos oscureciendo el verdadero problema, ¿no? Que es el de la desigualdad de recursos, de oportunidades y de derechos que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Hoy por hoy al menos, ¿no? Mira, dices que el feminismo no es una guerra contra los hombres, sino una batalla Mm. inacabada contra el patriarcado y el machismo. Nos va la democracia en esta lucha y también las vidas de millones de mujeres y niñas en el planeta. Entonces, ¿cómo ves tú ahora mismo el feminismo en la actualidad? Hemos tenido unos años, la verdad, que después de, yo que llevo ya tantos años, llevo más de 30 años trabajando el feminismo y formándonos en el feminismo, Mm. hemos visto que hemos tenido unos años muy buenos de bonanza en el que se aceptaba ya lo que era el feminismo, los años en los que se, se, no me sale ahora mismo la palabra, con las leyes de igualdad, con todo lo que ante la ley, hemos avanzado muchísimo en el tema de igualdad, pero luego cuando nos bajamos a la realidad vemos que en muchos espacios todavía estamos como si dijéramos en una fase cero. Eh, ¿Cómo crees que este parón que hemos tenido ahora va a afectar al feminismo? Bueno, yo creo que estábamos en un momento, eh, podemos decir, cargado de contradicciones, ¿no? Por un lado, como tú bien decías, habíamos llegado a ese momento a nivel incluso global de gran protagonismo, ¿no? De las reivindicaciones del feminismo, ¿no? De plasmación incluso en leyes, como ha pasado en nuestro país, donde se dejaba muy claro que no cabe ningún tipo de discriminación. Pero al mismo tiempo, es decir, a medida que asistíamos también a lo que han sido los pasados 8 de marzo, ¿no? Todas las reivindicaciones que han tenido que ver con los derechos sexuales y reproductivos, las protestas frente a determinadas resoluciones judiciales, es decir, junto a ese movimiento también ha habido en los últimos años una reacción a los avances, ¿no? Y lo hemos visto no solamente en España, sino en otros países europeos, en los propios Estados Unidos, y incluso liderazgos políticos que de alguna manera ha ido de la mano de acción que podemos calificar. Entonces, vivimos un momento de bastantes peligros por lo que es, pero al mismo tiempo, y como toda crisis, yo creo que deberíamos entenderla así, es también una oportunidad fantástica para que todas y todos, es decir, mujeres y hombres, nos demos cuenta de que buena parte, si no todo, de los problemas que hoy tenemos pueden resolverse o intentar resolverse a través de propuestas que se hacen desde el feminismo. Y ahí hablo de cuestiones sociales, económicas, medioambientales, de sostenibilidad del planeta, de nuestro modelo de conciencia. Justamente un momento como el que nos ha tocado vivir ahora, debería ser una oportunidad para no volver a repetir los mismos errores, para hacer las políticas de otra manera. En tu libro, El hombre que no deberíamos ser, dice que pretende hacer una reflexión a los hombres y para que ellos piensen cómo deberían de ser y qué camino deben de recorrer para llegar hasta ese objetivo, ¿no? Así, la verdad, se alcanzaría a que los hombres dejaran ese poder y que las mujeres dejáramos de ser la parte subordinada.
¿Piensas que en la actualidad hay muchos hombres que estén dispuestos a dejar su espacio eso de poder para que las mujeres podamos acceder a esos mismos espacios? Pues me gustaría responderte que sí, pero no soy yo muy optimista, ¿no? En relación a lo que me pregunta. Y de hecho, no hace falta más que mirar las instituciones, los órganos de poder de las sociedades contemporáneas, cómo siguen ocupadas todas esas instancias mayoritariamente por hombres, ¿no? Fíjate que ahora que hemos hablado mucho, por ejemplo, del ámbito sanitario, se calcula que a nivel mundial las mujeres sois prácticamente casi el 80%, ¿no?, del personal sanitario, pero luego quienes están tomando decisiones, ¿no?, la cúpula, las cúpulas que tienen determinado poder en ese ámbito profesional, pues aproximadamente en un 70 y tantos por ciento, casi 80% también, son hombres, ¿no? O sea que fijaros cómo se invierte completamente, ¿no? Cuando estamos hablando de la toma de decisiones. Yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Una de las claves sobre las que el feminismo lleva llamando la atención desde hace siglos. Hay que cambiar el poder en un doble sentido. Por un lado, en cuanto a quienes ejercen el poder, y es evidente que incluso las democracias contemporáneas todavía las mujeres no os habéis incorporado al poder en las mismas condiciones que nosotros, y luego en cuanto a de qué manera se ejerce el poder. Es decir, con respecto a qué prioridades, a qué agenda, con qué herramientas y con qué método. Y ahí, evidentemente, nos vamos a encontrar siempre con una resistencia nuestra a perder una posición de dominio, porque efectivamente, si me permitís la metáfora, ese pastel que antes lo teníamos entero para nosotros, pues ahora resulta que vamos a tener que compartirlo si queremos que esto responda de verdad a la idea de una democracia paritaria. Entonces, yo ahí es donde sigo viendo muchísimas resistencias, ¿no? Por parte de los hombres a perder, ¿no? Espacios de privilegios, de dominio y junto a eso, pues toda una cultura que es la que nosotros hemos ido construyendo en función de ese control del poder, ¿no? Y cuando hablo del poder político, pero también del poder económico, del poder de los medios de comunicación, en la cultura, en la ciencia. Todas esas instancias siguen en gran medida controladas por hombres, ¿no? Y de acuerdo con una forma de hacer las cosas masculina y masculinizada. Yo creo que esa es la gran revolución, pero claro, ahí tenemos nosotros que mover piezas, ¿no? Si los hombres no nos movemos del sitio en el que estamos, difícilmente, por mucho que vosotras peleéis, las cosas van a cambiar o van a tardar en cambiar, pues otro par de siglos, me temo. La verdad que no es fácil y sobre todo en el medio rural, que es donde nosotras Mm, trabajamos, es todavía mucho claro. más difícil. Aquí Sí. los espacios son mucho más masculinizados, aparte las tradiciones inciden muchísimo Mm, en estas cosas. Sí que es verdad que hay espacios como son los ayuntamientos, que sí que ahí han entrado las mm, mujeres con otra facilidad, pero sin embargo hay espacios relevantes, como los grupos de desarrollo y demás, que ahí la verdad no lo tienen, mm, las mujeres no lo tienen nada fácil. Yo siempre mm. digo que en ningún sitio está escrito que los espacios de poder tengan que ser solo de los hombres. Claro. Porque Mm, incluso aunque ahora las leyes estén pidiendo la paridad y demás, pero es que en ningún sitio está escrito que el poder siempre tenga que ser exclusivo del hombre. mm, También creo que esto discrimina también a muchos hombres, que le hace también de desempeñar un rol que a lo mejor no es mm. el que ellos quieren hacer, ¿no? Y también no Ya. solamente incide sobre la vida de las mujeres, sino que también pienso que las desigualdades, como todos sabemos, no solamente hacen infelices a las mujeres, hacen infelices también a los hombres. Lo que Mm, pasa que en claro. las mujeres parece que es que se ceban, ya no es Mm, la claro. incidencia es... Pero mira, nosotros las mujeres pensamos que ya ha llegado el momento del cambio de los roles que cada uno desempeñamos Mm, dentro del espacio en el que vivimos. Hay mm, que poner en valor las nuevas masculinidades y que los hombres apliquen esos que seguramente que van a ser estupendos también en el ámbito doméstico y en el ámbito familiar de los cuidados, y que las mujeres puedan salir de verdad de pleno derecho y en igualdad de condiciones al mundo laboral. Porque mientras que las mujeres salgamos con la mochila cargada, con los cuidados,
nunca vamos a salir igual mm, al, claro, igual que los hombres a la hora de acceder a un mm, empleo. Eh, ¿Cómo debería de ser a día de hoy el hombre para que estas circunstancias se mm, dieran? ¿Qué es lo que tendría él que visibilizar y de qué forma? Porque nosotras ya mm. no sabemos cómo se lo vamos a decir. Claro. Sí, 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 lo entiendo. Bueno, es una tarea compleja, digo compleja desde el punto de vista masculino, ¿no? Porque supone, de alguna forma, enfrentarte, yo siempre pongo la metáfora, ¿no? A un espejo en el cual realmente tú te des cuenta, desde la conciencia de género, que el hecho de ser hombre te supone una serie de privilegios, de poderes, de situación de dominio, pero también al mismo tiempo toda una serie de cargas que tienen que ver con ese modelo tradicional de masculinidad y con el rol que la sociedad y la cultura a ti te ha marcado desde que eras pequeñito. Asumir eso supone un proceso muy complicado porque implica, tú antes lo apuntabas, desaprender todo lo que desde niño a ti te han dicho que era lo correcto, lo que te tenías que hacer y cómo tenías que desenvolverte en el mundo, en las relaciones con otros hombres, con las mujeres, en el mundo laboral y en el mundo familiar, ¿no? Entonces, ese proceso personal entiendo que es un proceso que hay que hacerlo y que cada hombre tiene que vivirlo y experimentarlo y tiene que ir desmontando, ¿no? Pieza a pieza todo ese engranaje, toda esa maquinaria que le ha llevado a convertirse en el prototipo, ¿no? Del hombre, ¿no? De esa masculinidad hegemónica. Pero al mismo tiempo, me gusta siempre insistir en esto, yo creo que hacen falta toda una serie de cambios estructurales que tienen que ver con cómo organizamos nuestro modelo de sociedad. Tú antes hablabas del tema de los cuidados, la carga que suponen para las mujeres, es decir, mientras que no organicemos de otra forma nuestra manera de vivir los tiempos del trabajo y de la vida, nuestras jornadas laborales, cómo distribuimos las prioridades en nuestras vidas, cómo eso además se traduce en una serie de pautas organizativas en lo público y en lo colectivo. Mientras que eso no lo articulemos, insisto, políticamente, mucho que uno quiera hacer cambio a nivel individual y por mucho que si luego el resto no va al unísono, difícilmente vamos a conseguir cambiar las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que hay que hacer un doble proceso, ¿no? Un proceso que es más personal y lo personal también es político, ¿no? Como bien dice el feminismo, pero no podemos olvidarnos de que hay que hacer toda una serie de cambios estructurales, ¿no? Y ahí tiene que estar la política como primera línea de actuación. Y ahora que estamos en un momento también crítico, ¿no? Que nos está afectando al ámbito de los cuidados, de la familia, de la educación incluso, pues yo creo que tenemos, insisto, como decía antes, una oportunidad magnífica para reorganizarnos, ¿no? Y para poner sobre la mesa cuestiones que tenemos sin resolver desde hace siglos, diría yo. Pues sí, pero lo que pasa, como Elena Simón dice también en su libro, Hijas de la Igualdad, Mm, herederas de injusticia, cuando las mujeres vamos pidiendo, ¿no?, nuestros derechos, si esos derechos no afectan directamente al hombre, pues la verdad no hay, claro. no hay tanto freno, ¿no? Como por ejemplo el Mm, voto, que también costó lo suyo, pero eso en realidad ellos no tenían ahí ninguna mm, pérdida. Íbamos pero claro. cuando se trata de que tienes que ceder de tu parcela, ahí la verdad que sí que Mm, las mujeres notamos que es totalmente distinto y que es mm, muchísimo más difícil el poder lograr ese tipo de objetivos. mm, Nosotras tenemos nuestro lema que pensamos que la única herramienta del cambio es la educación. claro. Es Sí. sobre No, no, todo el claro. Sin duda. trabajar la coeducación. Es la Mm, única herramienta que puede hacer cambiar la sociedad. mm, sí. Ahora la verdad que en la actualidad, con el confinamiento, pues la verdad que las mujeres sí que estamos padeciendo, en el tema sobre todo de los cuidados, porque si Mm, ya es distinto y es mucho más, no es lo mismo trabajar en la oficina que tener que llevarte el trabajo en casa, pues imagínate las mujeres que tienen, sobre todo las que tienen niños pequeños y también las que los tienen más mayores, porque ahora nos mm, hablan también de la problemática que tienen, que si los niños tienen que estar haciendo en los trabajos del cole
y que Claro. tienen que estar ayudándole porque pues las mujeres, la verdad que yo tengo compañeras Mm, y conocidas que lo están pasando mm, muy mal. ¿Cómo crees tú que nos mm, va a afectar esta situación a las mujeres? mm. Claro, bueno, yo creo que has planteado un tema clave y que lo estamos viendo en estos meses de estado de alarma. Esa apelación, por ejemplo, al teletrabajo, ¿no? Que se ha insistió tanto y se sigue insistiendo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo creo que todas y todos en gran medida estamos en esa dinámica, lamentablemente, ¿no? Pues yo creo que el teletrabajo acaba siendo una trampa. Una trampa porque, entre otras cosas, no permite distinguir horarios de los que uno dedica al trabajo y a los que dedica a otro tipo de responsabilidades, porque eso repercute, como tú bien decías, muy especialmente en quienes todavía hoy siguen teniendo la mayor responsabilidad en esos trabajos de cuidado, de intendencia doméstica, de sostén emocional de la familia, porque eso supone una sobrecarga con respecto a las mujeres más allá de sus jornadas de trabajo profesional, entre comillas, y porque efectivamente eso nos puede llevar a una situación en la que efectivamente perdamos completamente de vista el objetivo de equilibrar de manera absolutamente razonable y sensata los tiempos de los que dispone cualquier ser humano para desenvolverse, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, por eso te decía antes, hacen falta medidas que desde lo público, desde lo político, traten de reajustar esas situaciones y las que efectivamente nosotros también nos comprometamos de manera efectiva con esa idea de la corresponsabilidad, ¿no? De la que también se lleva hablando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que buscar, yo creo que ahora más que nunca, soluciones imaginativas, ¿no? A mí me parece un problema prioritario y urgentísimo, pues que eso, qué va a pasar con los colegios, qué va a pasar con los horarios de los establecimientos educativos a partir del mes de septiembre, ¿no? Si este curso ya lo tenemos liquidado. ¿Qué tipo de jornada vamos a tener quienes estamos trabajando en casa, ¿no? Y eso, insisto, afecta de manera especialmente gravosa a las mujeres. Y eso, como lo dejemos en manos de la buena voluntad de los sujetos, pues me imagino que al final lo que va a provocar es que una vez más, pues sean las mujeres las que especialmente se vean abocadas a tener jornadas interminables y sobrecargas absolutamente abusivas de trabajo, ¿no? Creo que hacen falta, por supuesto, servicios públicos de calidad que permitan atender a esas necesidades de cuidado, ¿no? Yo creo que es fundamental ahora más que nunca reivindicar un Estado social fuerte, porque un Estado social fuerte es el que permite que efectivamente la igualdad se vaya haciendo más real y efectiva. Y en los últimos años lo que hemos experimentado es todo lo contrario, en un retroceso de ese modelo de Estado social, ¿no? Y el Estado social es un gran aliado de la igualdad, ¿no? Todo lo que sea dejar la economía, los cuidados, la atención a lo doméstico en manos del mercado y de lo privado y de los sujetos individuales, supone finalmente pues, entrar en esa dinámica. Y la dinámica del mercado es, bueno, la ley del máximo rendimiento económico, no es otra. No es la ley del cuidado de las personas, ni de la sostenibilidad del planeta, ni por supuesto lo de la igualdad de derechos. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el gran desafío de estos próximos años, ¿no? Sin duda. Sí, ahora primero de curso ya se está hablando de que la mitad del alumnado pues tendrá Mm, una clase presencial, la otra mitad lo tendrá que hacer telemáticamente, pues entonces ahí las madres y los padres ya no estarán confinados, ya estarán cada uno dentro de su trabajo mm, y ahí vemos que va a haber una gran problemática. Añadiendo también de que la mayoría, una gran parte del profesorado no está preparado para hacer el trabajo de mm, forma telemáticamente, lo mismo que el alumnado tampoco. Hay muchos centros educativos que dicen que son centros que están dedicados, son telemáticos, pero que no es así, que lo único que tienen es una mm, clase con ordenadores, ordenadores que ya están súper desfasados
y que hay nosotras vemos que es fundamental el dar formación, en primer lugar, tanto al alumnado como a las personas que tengan que estar con el alumnado que esté en casa. Pero vemos que va a ser una problemática grande porque los padres y madres que tengan que trabajar no se van a poder en casa para estar con esos alumnos que no van a poder ir a clase o que irán un día, sí, no sé, no tengo ni idea cómo se va a hacer, pero vemos que ahí hay una gran problemática. Sí, ahí Eh, ya te digo, habrá que insistir en medidas, por ejemplo, imaginativas, ¿no? Por ejemplo, hacer jornada laboral, por ejemplo, de 4 días, ¿no? Con lo cual se pudiese articular de otra manera el trabajo, establecer turnos distintos, ¿no? Cuando los miembros de una familia se tienen trabajo fuera de casa para que se pudiese conciliar. Y luego no hay que olvidar, junto a esa brecha de género, hay otras muchísimas brechas. Hay una brecha digital también enorme, es decir, no todos los sí. hogares de este país disponen de los mismos recursos tecnológicos, ni en todas las familias hay 4 o 5 ordenadores para que cada miembro de la familia pueda hacer su trabajo, sus tareas. Los hogares monoparentales son los que tienen mayores dificultades de pobreza, de precariedad, y habitualmente son mujeres, madres solas, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Donde la situación se vuelve todavía más complicada. Es decir, que hay que atender todas esas realidades y a mí eso me parece el asunto más urgente, ¿no? Por eso yo estos días cuando se hablaba de la salida del estado de alarma, ¿no? Y se hablaba tantísimo, pues no sé, del tema de los negocios, del turismo, de las terrazas o de las playas, pues a mí me inquietaba que no estuviésemos poniendo delante de nosotros el gran problema que es este justamente el que tú me estás planteando, ¿no? Y que afecta yo creo que a todas las familias y muy especialmente a las mujeres, ¿no? Y a las que son madres todavía más, ¿no? A mí se me parece el gran problema inmediato porque septiembre está a la vuelta de la esquina, no es dentro de un año, ¿no? Es dentro de apenas un par de De meses nada. vamos a tener que dar respuesta, ¿no? Sí. A esta realidad, bueno, a esa nueva normalidad que dicen algunos, ¿no? Vemos que esto es una decisión que se tiene que estar ya elaborando las soluciones, Mm, porque son 2 meses más o menos los que faltan y lo que no puede ser es no, que venga septiembre y que los centros estén como están ahora. no, La verdad que es una gran problemática y sobre todo, como digo, se agudiza en el medio rural, porque todo mm, eso tiene muchas más consecuencias dentro del medio mm, rural. También para nosotras ahora mismo es súper importante las mujeres que están en casa con su maltratador, porque si ya cuando en circunstancias normales la vida de estas mujeres es una tragedia, pues imagínate cuando ese mm, hombre no esté trabajando o no pueda salir al bar o no pueda ir al gimnasio. La verdad que ahí es una cosa que está afectando mucho y me hace mucha gracia porque dice, "Ay, no hay tantas denuncias, pero sí que hay muchísimas llamadas a los teléfonos, no, pero sí, si están con el maltratador, incluso habrá claro, muchísimas que no puedan ni hacer la llamada de teléfono. claro. Por eso vemos que las mujeres, igual que hombre, Mm, ahora mismo, los grandes mm, perdedoras han sido las personas que han muerto y que se han encontrado con la mm, enfermedad, pero que en la otra parte, las grandes sufridoras de este estado seguimos siendo también las mujeres. Mira, tengo una claro. curiosidad. Habrás oído decir Sí. que las mujeres decimos que ser feminista duele. Duele porque Ujú, tienes que decir muchos no a muchas cosas que te tocan a lo claro, afectivo, te claro. tocan a lo que te llega y la verdad que te crea muchos problemas a nivel personal hasta que tú superas esa fase de que tú dices, pues mira, yo tengo que seguir creciendo como mujer y tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo. Después te alegras muchísimo, pero la Mm, verdad que el proceso es doloroso. Me gustaría saber si en los hombres también se produce este tipo mm, de emociones, de sensaciones. mm. Bueno, yo creo que se produce, pero quizá a un distinto nivel, ¿no? Partiendo de que Mm, estamos en situaciones completamente distintas, ¿no? Vosotras os colocáis desde esa conciencia de género en un proceso de progresiva emancipación y de lucha por vuestra igualdad, mientras que nosotros nos colocamos en un punto de partida completamente distinto, ¿no? Que es el punto de partida de quien, de hecho, por ser hombre,
está en un lugar de privilegio y donde por ser hombre no ha sufrido ninguna limitación de sus derechos, ¿no? Por tanto, ahí la perspectiva es radicalmente distinta, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que vas tomando conciencia de esa desigualdad y del papel que tú puedes tener, hombre, en la transformación necesaria, también vas asumiendo ese papel de, podemos decir, de voz incómoda, ¿no? De cuestionamiento permanente, ¿no? El feminismo, de alguna manera, es una teoría crítica que está permanentemente cuestionando las cosas evidentes. Y eso que durante siglos hemos visto como lo natural, lo normal y lo que todo y todas hemos reproducido. Entonces, desde el momento en que te colocas las gafas violetas, ¿no? Del feminismo, por así decirlo, ¿no? Y ves lo que hay detrás de esa realidad y lo que sustenta esa realidad, si quieres ser coherente con esos planteamientos, necesariamente te conviertes en alguien que en muchos contextos acaba siendo incómodo, porque estás cuestionando ese modelo que hemos dado durante siglos por bueno, porque estás llamando la atención de comportamientos, de actitudes, de palabras, de gestos que te parecen intolerables e insoportables. Y eso, evidentemente, en un contexto donde todavía hay muchísimas personas, lamentablemente, que no tienen esa conciencia, pues te acaba generando pues también situaciones de incomodidad, ¿no? En el caso de los hombres, yo creo que esas situaciones, sobre todo, claro, se crean con tus iguales, ¿no? Porque de alguna forma tú estás rompiendo con ese grupo de iguales y te estás convirtiendo en un ser incómodo para esos individuos que estaban tan cómodos en su púlpito y que de repente tú vienes a demostrarles que se están comportando de manera machista, ¿no? Y que les pones un espejo delante de la cara para que vean las miserias machistas que también arrastran. Bueno, yo creo que eso es una pequeña, ¿no? Consecuencia, ¿no? Que tenemos que pagar, por así decirlo, pero que es mínima en comparación con la que vosotras sufrís habitualmente simplemente por el hecho de calificaros como feministas, ¿no? Que ya de por sí supone un ataque en muchísimos contextos y una devaluación, ¿no? De lo que esa militancia supone, ¿no? Pero sí, es cierto, nosotros también nos situamos en esa línea de ruptura, con lo cual somos también incómodos y generamos incomodidad, pero yo creo que hay que generarla, ¿no? Ser feminista implica justamente colocarte en esa posición de incomodidad. Mira, para nosotras es súper importante que nos nombren y hacemos muchísimo hincapié porque lo que no se nombra no existe y las mujeres no hemos estado existiendo desde siempre. ¿Eh? Eh, mm, ¿Cómo lo veis los hombres el tema este? Yo muchas veces cuando a lo mejor hemos empezado en cualquier charla o en cualquier encuentro y a lo mejor ha habido pocos hombres, pues a lo mejor lo he hecho a cosa hecha de saludar en femenino, oye, y se han revelado al segundo. Claro, ¿Cómo ves lo del lenguaje claro. inclusivo? Bueno, a mí me parece fundamental trabajar también hacia un lenguaje más inclusivo, porque justamente el lenguaje primero es expresión de la sociedad en la que surge ese lenguaje, por lo tanto, las palabras también reflejan cómo somos y en qué mundo vivimos, y al mismo tiempo las palabras son la herramienta mediante la cual construimos nuestro pensamiento y nuestra mirada sobre la realidad. Entonces, claro que hay que trabajar el lenguaje para que efectivamente refleje la realidad en la que efectivamente hay mujeres y hombres, en la que hay espacios donde antes no estabais vosotras y ahora sí que estáis y que por lo tanto hay que nombrarlos en femenino, donde efectivamente hay que darle visibilidad a profesiones, trabajos, personas del género femenino, porque de esa manera se hace también visible que las mujeres habéis llegado a determinados lugares. Y eso, claro, para quienes estamos en la mitad, por así decirlo, privilegiada, porque siempre el lenguaje ha sido masculino y no inclusivo, pues eso cuesta muchísimo trabajo asimilarlo y aceptarlo, ¿no? De repente se generan incluso movimientos muy militantes en contra de esas propuestas, o bien se reducen a una simple anécdota, ¿no? Como, bueno, lo del lenguaje, evidentemente, ¿no? El lenguaje no es la cuestión política más prioritaria, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado hace un momento, pero sí que es cierto que hay que trabajar también con las palabras para que reflejen
la realidad diversa del ser humano. El diccionario está lleno de términos sexistas, nuestro vocabulario está lleno de no solamente de palabras, sino de dichos, de refranes, de frases que habitualmente utilizamos todas y todos, a veces sin darnos cuenta, y que reflejan un modelo de sociedad donde eso, pues vosotras erais las que ocupabais un lugar absolutamente secundario y donde todo lo que tiene que ver con las mujeres se devaluaba y se convertía en algo menor. Entonces hay que trabajar el lenguaje. Yo creo que cuando además se trabaja con un cierto rigor y no se limita a la mera anécdota, yo creo que es algo que se entiende fácilmente, ¿no? Y cuando se van poniendo ejemplos, ¿no? Cuando se ponen referencias de la vida cotidiana, pues yo creo que, en fin, hay que tener simplemente un mínimo de sensatez para darse cuenta de que el lenguaje, pues es también una expresión más de la cultura machista. Además, el lenguaje sabemos que es el primer factor de socialización. Si ahí no Claro. incidimos, como también bien has dicho, que crea pensamiento, pues si estamos hablando un lenguaje que Mm, no es inclusivo, nuestros pensamientos no lo van a hacer nunca. Para nosotras es súper claro. importante y la verdad Mm, que hacemos muchísimo hincapié en él y que cuando no nos nombran, la verdad que nosotras ni nos sentimos afectadas ni contestamos. Ha mm, sido una de los hechos, nos ha invisibilizado, pero aparte de que nos ha invisibilizado, ha sido una manera tan sutil, ¿eh? mm, Que por eso cuesta tantísimo trabajo el, el que se produzca ese cambio. Y claro, la Real mm, Academia tampoco nos está ayudando mucho, aunque a nosotras la verdad que eso nos da igual. Hay que entender que mm. la sociedad va evolucionando, que la lengua, no tenemos una lengua muerta, nuestra lengua es viva y tiene que ir Mm. evolucionando igual que va evolucionando nuestra sociedad. Y, y Claro. nosotras estamos Entonces, ahí en ese proceso. claro, Mira, las entonces, feministas pensaban, sí, no, vale, dime. No, te decía que, fíjate, la Real Academia habitualmente no tiene mucho problema, por ejemplo, en aceptar términos que vienen del extranjero, en normalizar expresiones que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías las hemos incorporado a nuestro vocabulario. Pero cuando se topa con este tema, inmediatamente ya saltan todas las alarmas y, de hecho, hace poco, hace unos meses, la RAI hizo un informe, de mi punto de vista, absolutamente lamentable y que yo critiqué públicamente sobre la reforma de la Constitución desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Que es un tema en el que yo también he trabajado porque efectivamente el derecho también tiene un lenguaje absolutamente androcéntrico en nuestra Constitución también, ¿no? La primera. Y bueno, el informe de la RAE, desde el punto de vista no había por dónde cogerlo, ¿no? Porque era como negar lo evidente y cerrarse absolutamente a que la Constitución española, que es nuestra norma fundamental, incorpore también en su vocabulario a las ciudadanas, incorpore la realidad de las mujeres y utilice unos términos donde vosotros también os reconozcáis, ¿no? Porque efectivamente el masculino como en regla gramatical inclusiva, bueno, podríamos discutirlo, pero esa regla es el lado de una cultura en la que se ha entendido siempre que lo masculino representa lo universal. Y por lo tanto, a partir de ahí, cuando decimos los hombres, tenemos que entender que ahí están incluidas también las mujeres. Bueno, pues no, porque efectivamente las mujeres sois la mitad de la humanidad y como tales tenéis que estar visibles en el sí. lenguaje, en el poder, en la cultura, en las instituciones y en cualquier ámbito en el que como seres humanos nos proyectemos. A mí la verdad no me incluye, el masculino genérico no me incluye, yo no me siento incluida ahí. Y como vemos, pues la Real Academia es uno de los espacios en los que no están dispuestos a dejar el sillón, pero que nosotras estamos Mm. bien también, aunque no estemos sentadas en la Real Academia. Hay Sí. mujeres súper poderosas, estupendas escritoras. Ahora a Claro. entrevistar yo a una escritora, Carmen Gil Martínez, Ujú. y las hay geniales y estamos divinamente, aunque haya menos. Nos gustaría que estuvieran ahí las que de verdad se lo merecieran y los hombres también que de verdad se lo merecieran. Pero bueno, hay otros espacios, la verdad, en los que tenemos mucha más ilusión en entrar que en la Real Academia. Mira, ya Mm. vamos a terminar con, mira, ahora que se está hablando ya de la cuarta ola del feminismo,
Ujú, Desde todos los ámbitos del feminismo, creemos que esta cuarta ola tiene que estar dedicada a la abolición de la prostitución y a la no legalización de los vientres de alquiler. ¿Qué ujú. opinas tú sobre estos temas tan actuales y Mm. que tanta controversia están teniendo? Fíjate, yo hoy por las redes sociales, casualmente, a través de Twitter, me he enterado que hoy se celebra a nivel internacional el Día de la Trabajadora Sexual, ¿no? Un término que a mí me parece, bueno, un absoluto eufemismo y te diría incluso más, ¿no? Una absoluta barbaridad, ¿no? Porque entiendo No es que en legal. ningún caso esa práctica puede reconocerse como un trabajo, ¿no? Y yo creo que efectivamente tanto la prostitución como los llamados vientres de alquiler tienen mucho que ver entre sí, aunque sean, claro, realidades y prácticas distintas, ¿no? Y lo que tienen en común es que ambas suponen o son expresión de mecanismos de dominio de los hombres sobre el cuerpo y las capacidades de las mujeres. Y que además se tratan de justificar por determinados sectores desde la libertad, la autonomía, la libre decisión de las mujeres o la libre elección, ¿no? Como dice Ana de Miguel en su libro, que se le reconoce a las mujeres. Argumentar eso me parece que es desconocer el contexto de desigualdad en el que vivimos y cómo efectivamente son las condiciones de necesidades económicas las que en la mayor parte de los casos llevan a las mujeres a ese tipo de prácticas. Unas prácticas las que efectivamente son hombres, en el caso de la prostitución clarísimamente, que son los que mantienen la demanda, legitiman la institución y en el caso claro de los proxenetas, pues incluso se benefician económicamente de un negocio millonario a nivel mundial. Entonces yo entiendo, claro, que son prácticas absolutamente insoportables en pleno siglo XXI, en cuanto que suponen, bueno, yo diría que un modelo moderno, por así llamarlo, de esclavitud y de servidumbre, ¿no? En ningún momento son prácticas emancipadoras ni de reconocimiento de la autonomía de las mujeres, sino todo lo contrario. Entonces difícilmente encajan con el feminismo, entiendo yo, si lo que el feminismo ha defendido siempre es que la mujer no tenga ningún tipo de servidumbre, ni sufra explotación y sea completamente autónoma. Entonces me parece muy peligroso que ahora estos temas pues traten de defenderse apoyándose justamente en la autonomía de las mujeres. Pero es que sin igualdad de recursos, sin igualdad de condiciones, no se puede hablar de libertad ni de autonomía, ¿no? Entonces, No se puede ese es un hablar tampoco de trabajo sexual porque es que eso no está reconocido. Además, cuando está reconocido por el Pacto de Estado que la prostitución no es un trabajo sexual, sino que es la mayor de otra violencia de género que se claro, ejerce sobre las mujeres. claro. Nosotras, Sí, yo siempre digo que, sí, sí, yo siempre digo no, que las mujeres no podemos ser vasijas para el disfrute de unos ni para hacer realidad los deseos de otros. Las mujeres tenemos que claro. tener libertad, y además cuando la prostitución, bien sabemos que en salvo poquitos casos, la mayoría está bajo las redes de prostitución y de esclavitud de mujeres. O sea que es que yo no puedo entender cómo hay grupos políticos que defienden esto, lo mismo que defienden los vientres de alquiler. Habrá que hacer un buen trabajo para poder Sí, llegar y a sobre todo el. yo creo que es muy importante, sobre todo en el tema de la prostitución, clarísimo, ¿no? También de los bienes de alquiler, pero en el caso de los bienes de alquiler también intervienen a veces mujeres, ¿no? Que son las que desean convertirse en madres, ¿no? A través de esta práctica, ¿no? Pero en el caso de la prostitución es clarísimo que, de alguna manera, la pelota está en el tejado de los hombres, es decir, que si esa institución patriarcal existe, es porque hay todo el planeta millones de hombres que pueden libremente comprar el cuerpo de una mujer a cualquier hora del día sin ningún tipo de restricción y además consideran esa práctica como absolutamente normal y la legitiman permanentemente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí seríamos fundamentalmente los hombres los que nos tenemos que plantear cómo justificamos una práctica que implica el uso, el abuso de un cuerpo de una mujer que
además se supone que está contigo para satisfacerte sexualmente, pero no porque te desea ni porque te quiera, sino porque va a conseguir una determinada retribución económica. Eso como hombre debería como mínimo plantearnos toda una serie de dilemas morales, ya no hablo ni siquiera de feministas, sino dilemas como seres humanos, ¿no? Entonces, mientras que los hombres no empecemos también a tomar conciencia de que somos de alguna manera legitimadores de ese tipo de prácticas, pues me temo que van a seguir reproduciéndose, ¿no? Porque las Pues sí. seguimos legitimando, las seguimos viendo como normales, ¿no? En todas las ciudades, las afuera, hay sitios de alterne donde en muchos casos no sabemos ni en qué condiciones están las mujeres que están allí cerradas, ¿no? Y pasamos por la... y no nos provoca la más mínima inquietud ni el mínimo Lo dilema, ¿no? normalizamos. Entonces, Lo normalizamos. claro, Nosotras tenemos aquí a ¿cómo las ejercicio afueras del de poder, pueblo, ¿no? tenemos uno, y lo único que sí que hemos hecho es que en la cartelería sí que eso sí que lo hemos denunciado y eso sí que hemos conseguido que lo quiten. Ahora Mm, mismo solamente tiene el nombre, pero antes han puesto carteles que eran totalmente denigrantes, utilizando la imagen de las mujeres, y eso sí que hemos conseguido, pero hasta ahí hemos podido llegar. Mira, no quisiera terminar esta entrevista sin nombrar algunos de tus libros, sobre todo los más mm, conocidos, para que las personas que nos vean puedan conocerlos y merece la pena leerlos, como son El hombre que no deberíamos ser, Masculinidades y ciudadanía, La gestación para otros. Me ha llamado muchísimo la atención. Este tengo muchas ganas de ujú. leerlo. Igualdad, género y derechos. Cartografía de la igualdad. Las horas, el tiempo de las mujeres. La igualdad en rodaje, masculinidades, género y cine. Octavio, ha sido un placer el tenerte en el programa hoy. Para nosotras estamos súper contentas de que hayas dedicado un poquito de tu tiempo a dedicárnoslo y estoy segura que en adelante nos gustaría que volver a hablar contigo y poder hablar de, porque es muy, mira, no se encuentran a hombres que te hablen, que te digan que son feministas. Lo que nos encontramos es todo lo contrario. Entonces, tener al lado a un hombre que me esté diciendo que está de acuerdo con todo lo que nosotras reclamamos, pues la verdad que esto ha sido un lujo y un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotras y esperamos que siga escribiendo, que siga tratando estos temas, porque a lo mejor desde el espacio en el que tú te encuentras, pues sí que puedes apoyarnos de Mm, una forma. Lo que sí vemos, que entendemos que todo el problema es, como decía antes, educación. Falta la mm, perspectiva de género en muchos espacios y sabemos que en uno de los que más falta es en el legal, tanto en lo que es la abogacía, la jurisprudencia. mm, Entonces vemos que todo eso es fundamental y que sí que las leyes ayudan, pero que lo importante es que se lleven a la práctica. Sabes que en el 2018 las mujeres en la, en la ley andaluza, como sabéis que se sufrió una reforma, mm, pues nosotras sí que sí, pudimos ahí participar dentro de, tanto en el tema de educación y en el tema de igualdad, en participar y hacer aportaciones a esa reforma. Lo que sí que vemos que ahora mismo eso se ha quedado como en el cajón, ¿no? No se sabe nada de los procesos que ya se deberían de haber iniciado en el 2019. mm. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Esa reforma que se hizo tanto de la ley de igualdad como de la ley contra la violencia, ¿no? En Andalucía, ¿no? Con cambios muy significativos, pues claro, tuvimos la mala suerte de que hubiese un cambio de gobierno y donde ahora pues tenemos unas mayorías parlamentarias en Andalucía que, bueno, parece que no están muy por la labor de desarrollar todos esos instrumentos legislativos y sobre todo de dotarlos de recursos. Yo siempre digo que las leyes están muy bien, pero esas leyes tienen luego que dotarse de recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Por eso yo creo que la mejor ley de igualdad es siempre la ley de presupuestos, porque es ahí donde efectivamente un gobierno se retrata si efectivamente está a favor o no de la igualdad, ¿no? Y me temo que en Andalucía no tenemos buenos tiempos en ese sentido y también me temo que con la crisis que se nos viene encima con la historia del coronavirus, pues vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Las políticas de igualdad vuelven a ser otra vez las sacrificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que estar muy atentos y muy atentas
Y si por algo se ha caracterizado el movimiento feminista es yo creo que por pelear siempre, no siempre en las mejores condiciones, ¿no? Y por estar ahí como un pepito grillo llamando la atención de lo que es injusto. Entonces, pues nos tocará volver a hacer esa tarea y a estar ahí reclamando lo que es una cuestión de justicia y democracia, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Las mujeres no nos vamos a cansar. De hecho, hemos visto este cambio nosotras sí que hemos sufrido un cambio. Hemos visto que no nos podíamos, estamos en casa, pero no vamos a estar en casa calladitas. Por eso nosotros hemos tomado la iniciativa esta y vamos a seguir trabajando. Hay que hacerlo desde casa, pues desde casa, pero haremos llegar las voces donde haya que llegarlas. Pues muchísimas gracias, un placer y un abrazo de amiga. Hasta luego. Pues gracias a vosotras por la invitación y por esta oportunidad y espero que volvamos a repetirlo de manera virtual como ahora y espero que en un futuro no muy lejano pues también de manera más presencial y con un mayor contacto físico. Así que nada, mucho ánimo en la tarea que es dura y compleja la que se nos viene encima y bueno, me tenéis aquí a vuestra disposición. Un saludo desde Muchas Córdoba. gracias. Hasta luego. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios, no sé dónde están. No sé dónde están, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán. No nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.